sobre la paletita vamos a poner los colores. Y como vamos a trabajar por transparencias, no vamos a utilizar mucho, como a veces utilizaba para el caso de pintura con témperas. Miren, una cantidad pequeña de acrílico. El caso del rojo, por aquí, también en forma triangular. ¿Ya? En forma triangular va a ser conveniente. Y el caso de nuestro color azul por este lado. ¿Ven? Ahí. Como se darán cuenta, es poquito. Una vez que tengamos esto, yo, como ya les dije, para que el acrílico no se vaya a secar prontamente, así, porque hay participantes que viven en lugares calurosos o está encendido su ventilador, como es el caso mío, se puede secar rápido. Para ello, pongo un poco de agua, pero rociado, es decir, tiene que ser pulverizado el agua y que no ocasione como un charco de agua, y sino que hayan como pequeñas gotitas de color, mejor dicho, de agua. ¿Eh? Así, ni se nota, ¿ven? Están brillando ahí con un poquito de agua, como rocío. Ya está. Y ahora sí, empezar a pintar. Es muy fácil porque vamos a utilizar el pincel más ancho que tenemos. Vamos a entender también la transparencia de los colores. Con un poquito de agua, solamente mojé, fíjense, el pincel, escurro en el borde de este recipiente y con esa humedad simplemente estiro el color acá. ¿Ven? Y como el pincel es ancho, vamos a hacer la pincelada en forma de un cuadrado. Esto les voy a mostrar en un papel beta tester, es decir, en un papel de pruebas, ¿no? Acá tengo un papelito beta tester. Y fíjense, al tener yo este pincel cargado con pintura, debo intentar hacer como una figura cuadrada. Para eso sirven los pinceles cuadrados, ¿ven? Así. Salió como un ladrillo o como un cuadrado, ¿no? Lo vuelvo a hacer, fíjense. Un poquito de agua, como una gotita. Lo combino con el pigmento. Y hacemos como un cuadradito. ¿Ven? Ahí y de frente hasta allí. ¿Ven? Así nada más. ¿Ya? Si no está bien cargado de color, de pintura, pasa esto. Va a salir así, miren. Esto, por ejemplo, ya descargue de pintura y sale así frotado, como manchado. ¿Ven? Eso no nos conviene. Entonces tienen que combinar el acrílico lo suficiente con unas cuantas gotitas de agua, lo suficiente para hacer una pincelada y que en la pincelada ya nos salga como un cuadradito perfecto. No sale al 100% perfecto, pero sí cubre, ¿no? Así y listo. También lo podríamos hacer de forma vertical, es decir, poniendo el pincel de esta manera y de arriba hacia abajo también. ¿Ven? Así. Ahora, si tiene mucha agua, lo que pasa es lo siguiente, que se ve muy transparente. Miren, le estoy poniendo bastante agua y lo que pasa es que se ve muy transparente, aunque en el amarillo es muy bueno. ¿Ven? Casi similar. ¿Ya? Entonces, al entender la pintura así es mucho más fácil, porque el problema es que cuando no explico esto, a veces lo hacen así y quieren constantemente sacar bien la forma así, ¿no? Eso más adelante, pero con una simple pincelada, fíjense cómo se puede lograr realizar la pintura así de sencillo. ¿Ven? Miren, realmente, y acá como hemos practicado bastante, ponemos ahí y hacemos como un cuadradito. Listo. Ya está. Como tenemos dos recipientes, entonces lo que vamos a hacer es lavar este pincelito en esta parte y enjuagarlo en el agua limpia. Así es que vamos a tener
la oportunidad de trabajar con el mismo pincel, pero el pincelito va a estar bien limpio. ¿Ven? Ya está. Y pasar al siguiente color. Lo que conviene en pintura es comenzar de los colores brillantes y luego pasar a los colores un poco más oscuros, como el caso del rojo y del azul. Entre estos colores, el color más brillante es el amarillo y el color intermedio, el rojo. El más oscuro, el azul. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo en el caso del color rojo. ¿Ven? Con un poquito de agua combinamos y la idea es solamente hacer una pincelada, ¿no? Pueden practicar en un papel, en una cartulina como un beta tester y lograr esto, ¿ven? Solo una pincelada, así. Entonces voy a poner esto también por esta parte, como un cuadradito. ¿Ven? Listo, ya está. De la misma manera, lavo el pincel y después lo enjuago. Y para finalmente utilizar el color azul. El pincel debe estar muy limpio. En el siguiente caso, vamos a de igual manera pintar con este tono azul. Si notan en pantalla, se parece mucho como a un celeste, ¿verdad? Este es el azul cian. Como les decía, se puede utilizar diferentes tonos de azul o de rojo para realizar el mismo ejercicio, ¿ya? Solamente que en esta presentación vinieron así, ¿ya? Esto también es porque en la teoría del color moderno, los colores primarios son justamente esto: amarillo, magenta y azul cian. Eh, en la teoría del color clásico era pues amarillo, rojo y azul, con esos conceptos, ¿no? Pero el rojo era como que más cadmio y el azul más ultramar. Es muy similar, así es que no nos hagamos mucho lío. Bien, por acá también hacemos lo mismo. ¿Ven? Y listo, ya salió. Suficiente, ¿ven? Ahora, una forma de hacer que nuestros recipientes conserven agua limpia es lo siguiente. Luego de pintar, pueden utilizar un papelito, papel toalla, un papel higiénico, y antes de limpiar o de lavar el pincel, como verán, el pincel sigue cargado de pigmento. Entonces, lo que se puede hacer es descargarlo, así, primero el pigmento, ¿ven? Así, y después recién lavarlo. Así no manchamos mucho el recipiente de agua, ¿ya? Después lo secamos y luego lo enjuagamos. Entonces, conservamos la limpieza de los recipientes, porque cuando le ponemos el pigmento cargado así, mientras vamos pintando, aquí en la base del recipiente se junta el pigmento como barro. Es decir, todos los colores se juntan, se combinan y se ve como tierra de color al fondo. Y en vez de lavar nuestros pinceles, los estaríamos manchando, ¿ya? Entonces, esa recomendación para que puedan trabajar también muy bien. Listo. Sencillo, ¿verdad? Ahora con el mismo lápiz vamos a hacer el caso de la triada de color de secundarios, ¿ya? Aquí vamos a poner, fíjense, ¿cómo voy a hacer un triángulo acá al revés? Es decir, desde esta parte, por aquí, y la punta hacia abajo.
y nos va a salir como una estrella. ¿Ven? Es el mismo triángulo al revés. Y aquí a continuación también vamos a hacer la combinación de colores en el caso de lo que viene a ser por la combinación de primarios, ¿no? Entre amarillo y rojo, entre rojo y azul y verde, ¿ya? Entonces, con el pincel limpio, lo que hacemos es lo siguiente. Para el color secundario, el anaranjado, se debe combinar con amarillo y rojo, pero les recomiendo utilizar un poco más de amarillo y un poco menos de rojo. Así nos puede salir un buen anaranjado, como ven. Le añadimos agua y de la misma manera hacemos la pincelada directamente, como un cuadradito, por este lado. ¿Ven? Ya está. Volvemos a hacer el proceso de limpiado del pincel, descargando la pintura primero y luego ya limpiarlo. Y luego también lo enjuagamos. En el caso de los colores secundarios, también empezar por los colores más brillantes. Anaranjado, luego verde y al final el violeta. ¿Ya? Entonces, para el caso del verde, se debe de combinar amarillo y azul. Combinarlo en proporción más amarillo que azul. ¿Ya? Y nos sale un buen verde. Si notamos que está muy claro, que parece un verde limón, vendría a ser un terciario. Entonces le aumentamos un poco más de azul y ya controlamos mejor la combinación. De la misma manera, solamente con una pincelada hacemos el pintado. ¿Ven? Ya está. Volvemos a limpiarlo y a continuación hacer el último tono de esta triada de colores secundarios. Lo que hacemos es combinar el magenta y el azul. En el caso del magenta y de este azul cian, sale un bonito violeta, fíjense. Vamos a combinar rojo y azul y fíjense cómo sale un excelente violeta. En pantalla noto que no se ve, pero si le aumentamos agua y solamente trabajamos con una pincelada, al ser el acrílico un poco transparente, se va a notar un interesante violeta. ¿Ven? Ahí. Muy bien. Ya tenemos primarios, secundarios. Ahora vamos a ampliarlo y vamos a hacer los colores terciarios, ¿ya? Para los terciarios solamente se deben combinar los primarios y secundarios. Los terciarios son como los intermedios. Por ejemplo, aquí, entre el amarillo y el anaranjado, vamos a encontrar un intermedio, el conocido como amarillo anaranjado o el anaranjado amarillento. ¿Ven? Uno intermedio, una transición de color. Entonces allí también combinamos y lo hacemos con una pincelada. ¿Ven? Ahí. Y tenemos un intermedio, ya un terciario. Lavamos nuevamente el pincelito
Lo enjuagamos muy bien para hacer otro intermedio entre el anaranjado y el rojo. Aquí lo tenemos. Tenemos anaranjado, un poquito de rojo. Y vamos a pintarlo de la misma manera, con un poquito de agua y conseguimos un rojo anaranjado o un naranja enrojecido. Los terciarios no tienen exactamente un nombre propio. ¿Ve? Listo. Ahora, otro intermedio va a ser entre el rojo y el violeta. Un rojo violáceo o un violeta enrojecido. Un poquito de agua, solo una gota. Y también pintamos por acá. ¿Ven? Un bonito color salió. Hasta allí, los colores que hemos pintado son los conocidos como de temperatura caliente, los colores cálidos. Luego vamos a hacer los colores fríos, ¿ya? Una vez que seque esta primera parte, mientras yo para los colores fríos voy a cambiar de agua porque ya está un poquito más oscuro, ¿no? Entonces siempre es importante que el agua esté bien transparente para poder desarrollar el trabajo. Bien, entonces ahora vamos a continuar y lo que voy a hacer es empezar también desde los colores luminosos denominados fríos. Por ejemplo, el caso del verde limón, el verde azulado y el azul violáceo. Muy bien, voy a comenzar con el verde limón, el cual es con amarillo y este verde. Tiene que salir un verde un poquito más claro. Y de esa manera pintar el color que está al costado. Acá. Con una pincelada nada más. Listo. A continuación, el color verde azulado. ¿Ya? Para ello tenemos acá este verde. Entonces, como les dije, los colores terciarios vienen a ser como los colores intermedios. Acá va a salir un bonito color, es parecido al turquesa. Los acrílicos siempre tienen un grado de transparencia interesante. Son más transparentes que las témperas, ¿ya? Por eso yo recomiendo hacer una pincelada nada más. En el caso de la témpera, se suele hacer trabajos hasta en doble capa, así porque la pigmentación a veces varía. Pero en el acrílico la pigmentación es bastante buena y esto unido a la transparencia del pigmento salen colores brillantes. Con las témperas salen un poquito más opacos siempre. Finalmente hacemos el color violeta azulado o violeta azulado, ¿no? O azul violáceo. Aquí lo tenemos. Y sale como un ultramar. Entonces, este lo pintamos aquí y sale este azul. ¿Ven? Ligeramente más oscuro. Entonces, aquí hemos completado nuestra rueda cromática. Hasta allí el trabajo es sumamente sencillo, ¿ya? Bastante sencillo. A partir de los colores cuaternarios es donde quizás hay un poquito de más complicación, pero con estas clases lo vamos a hacer totalmente sencillo también, ¿ya? Entonces vamos a, ahora después de terminar,
hacer los colores cuaternarios aquí. Los denominados también cuaternarios, también los denominan colores cocinados, colores tostados. Hay muchas denominaciones, ¿no? En la terminología artística. Y esto varía, depende también de los autores. Bien, para continuar vamos a limpiar bastante bien el caso de nuestro pincel. Estoy seguro que a ustedes también les ha salido este trabajo bastante sencillo. Bien, para que la paleta no se vaya a secar, porque por ejemplo el caso del rojo y del azul todavía quedó un poco de pintura, el amarillo sí se agotó, pero para que no se seque, no se olviden de rociar la paleta con un poco de agua, con el aspersor. Lo voy a hacer fuera de la cartulina porque no quiero que se vaya a humedecer la cartulina, sino la paleta, ¿ya? Fíjense cómo se ha rociado, brilla más, ¿no? Entonces así se puede mantener la humedad de nuestros colores. Y yo lo que voy a hacer es aumentar sobre la paleta el color amarillo porque ese es el color que se ha agotado. Generalmente el amarillo es uno de los colores que se agota más rápido porque al ser brillante necesita mayor cantidad para combinar. Esto de las pinceladas es muy bueno en el caso del acrílico porque la pintura acrílica se caracteriza por ser más artística y más de confianza. Así es que no vamos a ir sobando o arrastrando el color simplemente, sino una pincelada de confianza. Eso también yo explico en las clases donde me preguntan, profesor, ¿cómo hago la pincelada? ¿No? Porque es un concepto básico, ya que en el caso de la pintura artística también interviene el caso de la pincelada. ¿Ya? Vamos a hacerlo, por ejemplo, acá, si tengo otros papeles de prueba, si acá tengo uno. Por ejemplo, el hecho de hacer, no sé si ustedes han visto, ¿no? Solamente con pincelada, por ejemplo, hacer un círculo. Así, ¿ven? Así nada más. Girando el pincelito y así nada más un círculo. Ya está. ¿Ven? O los cuadrados que estamos haciendo, miren ahí. Ahí, para hacer un cuadrado más grande. Así, como trazos realmente. En el acrílico se trabaja así. Otra figura recurrente son las formas geométricas como el caso del triángulo, ¿no? Es como dibujarlo nada más. Es como que solamente hay que hacer una pincelada. El problema sería, por ejemplo, imitar esto así. Primero hacer esta forma y luego hacer esta y luego ir rellenando, ¿no? Eso es cuando no tenemos la suficiente confianza. Pero cuando uno ya tiene la confianza, se debe hacer trabajos así, enseguida. Esto sirve también porque se puede hacer el caso de la caligrafía, ¿no? A pincel también, por ejemplo, el caso de las letras. Ahí, para la pintura publicitaria, por ejemplo. Yo pintaba desde muy jovencito carteles y recuerdo así manejar el pigmento. Lo hacía con esmalte, como les comentaba. En el caso de la pintura como del dibujo, para tener el dominio, ¿no? Para manejar muy bien la técnica, simplemente es la práctica. Así es que cuando veamos sus trabajos, cuando podamos compartir las experiencias de combinación de colores, o como también las pinturas en paisajes, retratos y otros temas, la diferencia es su tiempo de práctica. Muchos han empezado a pintar más antes, otros están pintando recién,
o muchas personas durante el curso, según su disponibilidad, van a hacer mucho más trabajos, ¿no? Entonces van a ir incrementando su tiempo de práctica y así se va a ver la diferencia. Eso nada más es. No es que, como se ve en algunos casos, es que a veces los mismos estudiantes dicen, ¿no? Profesor, yo no tengo talento porque no he nacido para pintar, porque no me sale bien. Y en cambio a mi compañero le sale rápido, él es un artista. No es así, simplemente quizás ese compañerito ha empezado a pintar hace un año, hace 2 años ya, ¿no? Y nosotros recién estamos empezando a pintar, pues desde hace una semana o de repente desde hoy día con acrílicos. Entonces, no es que una persona sea más artista que otra, sino el caso de poder practicar más, ¿no? A veces se pregunta, ¿no? ¿Uno nace artista o se crea el artista? En el caso de mi experiencia como docente, yo considero que se puede llegar a practicar tanto para que uno se convierta en artista, ¿no? Para tener ese dominio en la pintura. Y yo lo he visto en mis propios alumnos, ¿no? De repente alumnos que pintaban muy bien, pero quizás se han dedicado a otras actividades y han dejado de pintar, y en cambio otros jóvenes que recién estaban pintando y han seguido pintando y pintando, practicando, que los han superado, que hasta a mí inclusive me sorprende y que actualmente son pues mis colegas, ¿no? Porque han estudiado en Bellas Artes, primero les he dado clases así cuando eran adolescentes o niños y actualmente ya son pues profesionales, se han graduado así, porque yo enseño pintura desde hace como 20 años. Muy bien. A continuación vamos a hacer el caso de la combinación de los colores cuaternarios. Son los colores que usualmente se utilizan en la pintura artística, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a comenzar explicando lo siguiente. Los colores cuaternarios resultan de la combinación entre complementarios. Para eso sirven los colores o el círculo cromático para poder explicar lo siguiente. Un complementario es el opuesto a otro color en esta rueda cromática. Por ejemplo, el caso del amarillo es complementario del violeta porque está opuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, si señalamos el rojo con el verde, diríamos que el complementario del rojo es este verde. Ahora preguntamos, ¿qué pasaría si señalamos esto? ¿Cuál sería el complementario del anaranjado? El azul. Y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, este es complementario de este rojo, este anaranjado de este verde, así, ¿no? Entonces, los complementarios son los opuestos. Los colores que están al costado son los llamados análogos. Es la analogía del color. Los que son opuestos son complementarios, la complementariedad del color. Ya sabemos que los colores que están al costado se van pareciendo más, o sea, como transiciones de color, ¿no? Como el arco iris. Pero entre los complementarios, ustedes van a ver que se van a quebrar. El término vendría a ser, se van a neutralizar. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar por el color amarillo, ¿ya? Vamos a utilizar 6 colores, ¿ya? El amarillo, el rojo y el azul, el naranja, el violeta y el verde. Las 2 triadas de color que tenemos acá, ¿ya? También se podría hacer con el caso de los terciarios, pero por cuestión de espacio, de repente se puede hacer en otra cartulina, ustedes pueden experimentar, pero para que se vea acá como ejemplo, lo vamos a hacer así, ¿ya? Muy bien, vamos a partir de aquí, de izquierda a derecha. Si son 6, entonces vamos a marcar de esta manera. Miren, voy a hacer una línea por acá, hacia abajo, y ya está dividido en 2. Y cada uno de estos espacios los voy a volver a subdividir en 2 más.
Piensen en la división como la bandera del Perú, por ejemplo, acá. Acá una división y otra división, ¿no? Entonces, esta sería la franja roja, la del medio, la franja blanca, y esta, nuevamente la roja. Similar aquí. No necesitamos una reglita, ¿ven? Suficiente, así con unas líneas. Ya está. Entonces, vamos a comenzar. El amarillo. Aquí le voy a poner el rojo. Aquí el azul. Y por este lado, entre amarillo y rojo, el anaranjado. Aquí estaría el violeta y acá el verde. ¿Ya? Muy bien, comencemos. Acá tengo el amarillo. ¿Cuál es su complementario? El violeta, ¿verdad? Entonces tengo que combinar el violeta. Voy a utilizar nuevamente este pincel que para esta tarde es nuestro favorito. Miren, rojo y azul. Los combinamos y sale el violeta que hemos conseguido anteriormente. ¿Ven? Ya está. Ya saben que el violeta debe tener un poquito más de rojo que de azul. Siempre el color más brillante debe ser en mayor cantidad que el color más oscuro. Igual pasó con el anaranjado, ¿no? Muy bien, ya lo tenemos. Primero, yo voy a poner el color sin neutralizar. Para ello voy a utilizar un pincel que tengo acá parecido, ¿no? Es como este de acá. También puedo utilizar este mediano que tengo acá. Y lo que voy a hacer es ir neutralizando el color, pero hacia abajo. Pero primero puedo poner exactamente como el color estaba. ¿Ven? O sea, como el que tenemos aquí arriba. Entonces, para ir comparando, miren, acá una pincelada, igual así, solo una pincelada, y se ve un cuadradito amarillo, ¿no? Muy bien. Ahora, le voy a añadir una gotita, una pizquita de violeta, ¿ya? Al amarillo, ¿ven? Y voy a hacer que se neutralice, ¿ven? Les va a salir como un tono parecido al mostazo o un poco verdoso también puede ser. Esto depende si su violeta tiene más o menos rojo. Entonces aquí tengo este tono. Y si notan en pantalla ya no es como el amarillo puro, sino se ha neutralizado. ¿Ven? Y el siguiente tono lo pongo aquí abajo. ¿Ven? Es un tono un poquito distinto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos a seguir y voy a poner un poquito más de violeta. Pero fíjense que es como una gotita o media gotita, una manchita mínima, poquito a poquito. Igualmente con un poquito de agua, voy pintando, voy combinando solamente con el pincel y fíjense cómo se neutraliza. El siguiente tono tiene que ser como un amarillo un poquito más oscuro. ¿Ven? Ahí está. Y así sucesivamente repetimos el proceso. Cada vez el color amarillo tendrá que volverse un poquito más oscuro. ¿Ya? Un poquito más oscuro. Este siguiente, fíjense cómo se nota aún más oscuro, ¿no? Entonces, cada vez la cantidad de violeta está creciendo y haciendo que el complementario, el amarillo, se vea cada vez más oscuro. Y ampliamos, ¿ya? Estos son los llamados colores cuaternarios, los quebrados. Entonces le pongo cada vez más violeta y se va a convertir como un gris inclusive, o sea, como un gris o marrón. Ya no
va a ser como el simple amarillo. ¿Ven? ¿Cómo se ha vuelto acá un tono verdoso? Es porque el violeta, en mi caso, tiene más azul que rojo. Si ustedes le han puesto más rojo al violeta, les va a salir como un tono más, como canela, así, ¿ya? Muy bien, este sería como un tono mostaza más o menos. Finalmente le voy a poner mayor cantidad de violeta y ya se neutralizó completamente. Este es un gris. Ya no se reconoce que es como un amarillo. ¿Ven? Ya está. Fíjense cómo hemos partido del amarillo y cómo se ha matizado con el violeta y son los colores que usualmente existen en la naturaleza. Noten que este color se parece un poquito al de mi tablerito, ¿no? Entonces, esos marrones, esos grises abundan en la naturaleza, en los paisajes, así. No todos los colores que observamos en la naturaleza son brillantes como estos. Estos colores primarios, secundarios y cuaternarios generalmente se utilizan en ilustración infantil, es decir, en ilustraciones de cuentos, en juguetes de niños, así porque son los que llaman más la atención, ¿no? Para los niños. Pero las personas adultas eh, pueden hacer su armonización, por ejemplo, la pintura de departamentos, interiores, por ejemplo, los muebles, así son pintados de estos tonos, si se dan cuenta, ¿no? Porque abundan en la naturaleza, el tono envejecido, el tono apastelado, como son estos. Muy bien. Ahora, como les decía, vamos a trabajar con un color con un color primario también que viene a ser el caso del rojo. Si desean, vamos a trabajarlo paso a paso. Entonces, antes del rojo podríamos ya empezar con un anaranjado acá, ¿ya? Porque vamos a hacerlo así. Muy bien. Ya saben, como siempre, luego de hacer el pintado, lavar muy bien los pinceles para que los tonos también salgan muy bien. Y en mi caso, yo estoy tratando de cambiar siempre de agua, ¿no? Al recipiente. Eso es bastante conveniente. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es combinar nuevamente un color anaranjado y vamos a obtener este color anaranjado, fíjense, un poquito más del color amarillo. Y con este tono anaranjado vamos a empezar a comenzar a quebrar el color. Muy bien, aquí voy a pintar con este tono naranja o anaranjado y a continuación con su complementario el azul vamos a quebrarlo, ¿ya? Un poco de azul y se va a tornar un tanto más agrisado, ¿no? Como un tono canela. Solo un poquito, ¿ya? Póngale un poquito nada más para que se vaya matizando, ¿ven? Ahora un poquito más. Y conseguimos este tono, como un color siena. Ahora más de azul. Y conseguimos ya que el color se vea bastante oscuro. Parece un marrón, ¿verdad? Entonces así conseguimos la variedad de tonos. Ahora aún más
y ya vemos que ya no se distingue si es anaranjado. Y cuando le aumentamos más, inclusive va a aparecer como un tono, como si fuese café oscuro o hasta negro. Inclusive a veces pasa eso con los colores quebrados. ¿Ven? Parece negro ya, ¿no? Como este violeta también. Finalmente, casi el 50% de azul y 50% de anaranjado. Surge un color bastante oscuro. ¿Eh? Entonces hemos quebrado también el caso del color anaranjado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es nuevamente limpiar el pincel. Y seguir combinando los colores, esta vez con un rojo. Entonces voy a empezar con este rojo, poniéndole un poco de agua. ¿Sí? Y este magenta se caracteriza por ser brillante. Ya está. ¿Cuál es su complementario? El color verde. Entonces, aquí voy a combinar un color verde porque ya tenemos casi nada. Nada en realidad. Para ponerle al rojo. ¿Vean? Entonces aquí tenemos un buen verde. Y por este lado voy a sacar un poco de verde y vamos a combinarlo aquí con el rojo. Pero mejor con este pincel un poquito más ancho. Entonces aquí, fíjense cómo el color rojo se oscurece un poquito más. Creo que le puse bastante verde, por eso ya se oscureció mucho. Hay que ponerle de poco en poco. Estos siguientes tonos se parecen mucho al magenta, ¿ya? O al carmesí, como el caso de el pintalabios, ¿no? De las señoritas. Un poco más de verde y resulta en un tono mucho más oscuro aún. ¿Ven? Y aparece bastante intenso acá. Ahora más de verde y resulta en un tono más oscuro aún. Ahora, cuanto más le ponemos verde, aparece un marrón. Y finalmente, en un 50% del verde, 50% el rojo, aparece un color neutro, casi como el negro. Ya está. También entonces hemos neutralizado el magenta. Muy bien, hasta allí los colores agrisados de temperatura cálida. ¿Ya? Los de temperatura cálida. Hoy día, por el momento, no estamos utilizando el pigmento blanco ni negro. En la próxima clase vamos a hacer un trabajo monócromo en el cual sí vamos a utilizar el blanco y el negro. Vamos a ver también las propiedades del color. Muy bien, vamos a esperar un poco mientras terminan.
Muy bien, parece que Valeria salió por un momento de la reunión y vamos a preguntar a Valeria. Valeria, ¿en qué parte saliste? ¿Lograste ver cómo hemos combinado estos colores? ¿Entendiste o no? Sí, profe, sí, sí entendí, ya lo sé, sí. Muy bien. ¿Has hecho el rojo también? Sí, Correcto, muy bien. ¿Qué tal te salió? ¿Te salió algo parecido o distinto? sí, está parecido. Muy bien. La idea es que cada color se vuelva un poco más oscuro sin necesidad de utilizar el negro, sino su complementario, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Ahora, luego de hacer estos colores cálidos, vamos a hacer los colores fríos. Voy a empezar del violeta, pasando por el azul y finalmente con el verde. ¿Ya? Entonces, en el caso del violeta, va a ser casi no notorio porque en pantalla estoy viendo al ser un color bastante oscuro, lo que va a pasar es al revés. Se va a ir agrisando y aclarando el color, ¿ya? Para ello voy a utilizar otra paleta porque aquí ya no se nota porque ya está todo manchado, ¿no? Por eso me gusta utilizar los platitos de Tecnopor porque los descartamos y listo, ¿no? Aunque otros participantes los habían lavado, ¿no? Se puede lavar al instante y no pasa nada, pero yo prefiero utilizar otra y hacer que el trabajo salga limpio. Primero, limpiamos también nuestros pincelitos. Una recomendación muy importante es que los pinceles nunca deben dejarlos secar con la pintura acrílica. Por ejemplo, este estaba ya con pintura acrílica y se estaba secando. No se secó del todo, no hay problema. Nunca se deben dejar secar con los acrílicos. No vaya a ser que como es un poquito de noche, de repente salgan, de repente hagan otras cosas y luego regresen a pintar. Podría ser que encuentren su pincel seco. Y como ya no se disuelve con el agua, queda como plástico, sería como ponerle pegamento en las cerdas de sus pinceles y se estropearían, se malograría, ¿ya? Entonces no queremos eso, entonces no se olviden siempre de limpiar sus pinceles antes de pasar a descansar o de repente hacer otra cosa y que sepan que después de media hora, una hora o al día siguiente vayan a volver a pintar. De ser así, podría ser que sus pinceles se estropeen y no se puede volverlos a utilizar. A veces me han dicho, profesor, yo sí he podido porque primero les he hecho remojar o a veces con disolvente o tiñer, los he limpiado así. Y después me muestran su pincel y está todo chascosito o con menos pelos porque lo habían raspado todavía, ¿no? Ya no queda como estaba, pues, ¿no? Siempre queda con secuelas nuestro pincel. Entonces, una forma de que no pase eso es que siempre lo lava, ¿ya? E inclusive se recomienda después de pintar, después de hacer tu pintura, ¿sí? Vayas al grifo, a la pila y lo laves con un poquito de jabón, jabón de lavar ropas o de lavavajillas, un poquito lo enjuagas y listo. Con eso tus pinceles te van a durar muchísimo, muchísimo tiempo, ¿ya? Es la forma correcta de mantener sus pinceles limpios. Muy bien, ahora entonces vamos a terminar con esta parte de los colores fríos, de temperatura fría, pero agrizándolos o quebrándolos, ¿no? Entonces voy a utilizar el amarillo y violeta. En este caso vamos a grisarlo con el violeta. Este, el violeta lo vamos a grisar con el amarillo, ¿no? Pero casi como que no se va a notar en pantalla, pero es bueno que sepan el concepto. Con este resultado, o sea, con los violetas neutralizados, agrisados, yo pinto los metales y los cristales, ¿no? Una botella de vidrio, una armadura,
o una calentadora y todos los objetos así metálicos con estos colores, suelo pintarlos, añadiéndole un poquito de blanco. Sale el color cemento o el color metálico. Muy bien, entonces vamos a combinar violeta, ya saben, con rojo y azul. Aquí lo tenemos, un poquito más de rojo. Ahora sí, es un bonito violeta. Y voy a pintar este violeta. Fíjense, si le pongo más agua, sí se va a notar que es un violeta. ¿Ven? Ahí está, el violeta está. En un papel podemos hacer esto. Le ponemos el pigmento y si le aumento más agua, recién se nota el violeta porque el blanco del papel resalta. Entonces, este rojo más el azul y blanco saldría un buen violeta como los que vienen en los lápices de colores. ¿Ven? Muy bien, entonces este violeta lo pongo por aquí. Y con el amarillo lo voy a neutralizar o a grisar. Pero en pantalla van a notar que no es que se oscurezca, sino más bien se va a aclarar. Entonces este es el siguiente. Luego más de amarillo. Es al revés, ¿no? Esta vez ya también. Poner al violeta cada vez más amarillo. Acá le pusimos al amarillo cada vez un poquito más el violeta. Entonces es como que el trabajo fuese al revés. Ya está. Y le pongo cada vez más de amarillo. Más amarillo. Y el color se va neutralizando, volviéndose un gris. Ya no parece violeta. Y finalmente 50% de violeta, 50% de amarillo. Y se ve así de esta manera. En el papel beta tester les voy a mostrar cómo sale este gris. Aquí voy a utilizar este violeta con amarillo. Y si le aumento agua es donde van a ver el gris. Miren, ahí está. Ven que aparece como un gris. Un color cemento. ¿Ven? Para las sombras de los metales sale muy bien. Para pintar piedras y otros. ¿Ven? Ese color. Listo. Entonces, en el caso del violeta, como que no se nota, ¿no? Porque el violeta es el color más oscuro de todos. Muchas veces, por eso, como nos han comentado al inicio, los artistas le ponen violeta a las sombras, porque es pues justamente oscuro. Y es mejor poner un violeta que un negro, porque el negro generalmente se pone en zonas huecas o en espacios abiertos de sombra, ¿no? En interiores, en cuevas, pasadizos, así. Pero en sombras de objetos que se ven con volumen, es mejor poner un violeta por eso. Muy bien, ahora a continuación vamos a pasar con el color azul. Y el complementario del azul es el color anaranjado, ¿verdad? Entonces primero lo voy a pintar de azul aquí. Y luego combinar el color anaranjado con rojo y amarillo.
Aquí tenemos el resultado. Y añadirlo poco a poco a este color azul. Entonces le ponemos un poquito y va a salir como que el azul un poquito más oscuro. Y ya no va a ser lo mismo que pusimos antes. ¿Ven? Es otro tono. Le ponemos más de anaranjado. Y se vuelve otro tono de azul. Sigue siendo un azul. Hasta la mitad es más o menos todavía el mismo color, pero más oscuro. Luego de la mitad ya aparece un color neutro, agrisado o marrón. Estos colores quebrados sirven muchísimo para pintar las sombras de elementos de ese color. Es decir, si pinta un plátano, para pintar la sombra de un plátano que es un tono amarillo, puede venir bien un color quebrado, ¿no? Para su sombra. Y no utilizar el negro. Ahora le pongo más de anaranjado. Fíjense cómo se neutraliza y se vuelve un color agrisado bastante oscuro. Y finalmente hasta acá. Ya está. Cada vez el trabajo se torna aún más sencillo por la práctica. Y al final le ponemos el color verde. Acá tenemos en la anterior paleta un buen espacio para el color verde. Aquí lo tenemos. Entonces con un poquito de azul que tenía en la otra paleta, combino un verde. Acá. Pueden utilizar los costados de la paleta. Verde. Y para oscurecerlo con su complementario. ¿Qué color? Rojo. Fíjense qué poquito le pongo, como una manchita en la esquina de mi pincel. Entonces con eso es suficiente para agrisar este color verde. Y nos sale un verde un poquito más oscuro. ¿Ven? Le ponemos más de rojo y ya nos sale otro tono más oscuro aún. Siempre con un poquito de agua. Ya está. Ahora le pongo más de rojo y ya se convirtió en un verde bastante oscuro. Más de rojo y agua. Lo que pasa es que ya se neutraliza y ya hay como una sombra bien oscura. Listo. Recuerden que en la base tiene que ir ya mitad y mitad. Mitad de rojo y mitad de verde, donde ya vemos un color neutro, el cual no se distingue qué color es, ni verde ni de rojo. ¿Ven? Entonces los colores finales son los colores neutros. Estos de acá, intermedios, donde se mantiene el color principal, o sea, un verde oscuro, es un color cuaternario. ¿Ven? Entonces, hasta aquí son los colores, es decir, primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y neutros. Son la mayoría de los colores. Profesor, y yo he visto que lo combinan también con blanco para aclararlos, porque aquí los hemos oscurecido y falta aclararlos.
Eso ya viene en el caso de las propiedades del color. Los colores tienen 3 propiedades. Primero es el matiz, o sea, ¿qué color es? Luego viene el valor. El valor se explica combinándolo con blanco para la parte de la luz y con negro para la parte de la sombra. Esa es la segunda propiedad. También se puede oscurecer los colores, como han visto, con su color complementario, ¿no? Entonces también es parte de la propiedad del valor del color. Y la última propiedad del color es la saturación, que justamente por este lado se ven los colores desaturados un tanto. O sea, ya no tienen el brillo. Fíjense cómo este rojo tiene bastante intensidad, pero estos de acá ya no tienen tanto, pero están más oscuros, pero ya no lo tienen tanto brillo. Entonces, a este color más un poquito de blanco sería un color desaturado, ¿ya? Eso lo vamos a explicar mucho mejor en la próxima clase. Se aprende mucho mejor haciendo, no solamente viendo.